Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este video, que es el primer video de una lista que queremos compartir acerca de este tránsito que estamos haciendo como humanidad, acerca de este camino de evolución del alma. Entonces, bueno, vamos a compartir un poco entre los dos, Vamos a charlar. complementando miradas. Un poco de información sobre estos tiempos, sobre las características de este tiempo que estamos transitando. En esta serie de videos vamos a compartir temáticas sobre quinta dimensión, ¿no? Lo que vamos a explicar puntualmente de qué es la quinta dimensión, de qué se trata. Y para empezar a desarrollar este tema nos pareció oportuno empezar a explicar qué es la tercera dimensión, que es donde hemos estado experimentando. Hablando de dimensión como ese espacio de experimentación que nuestra conciencia realiza, ¿no? Este espacio en donde la conciencia que somos puede experimentar. Esto que conocemos como Matrix 3D, ¿no? La matriz de tercera dimensión. De hecho, Matrix es matriz en latín y que recibe ese nombre porque es la cavidad que tienen en los huesos las mujeres para poder albergar vida, ¿sí? Lo que nos da a entender es que justamente una matriz es algo que nos va a contener para poder hacer una experiencia. En este caso, la matriz en la que estamos experimentando tiene ciertas características y eso es lo que nos va a ayudar a entender justamente qué tipo de experimentación estamos cursando en este momento. O hemos estado cursando hasta 2012, luego vamos a entender por qué hasta 2012. Podemos hablar un poquito de los años, ¿no? Y de los tiempos y de las eras para ubicarnos en el contexto y después de ahí desarrollar un poco sobre cómo es la experiencia en esas dimensiones. Creo que es importante también entender que venimos de un periodo largo de miles de años experimentando esto que Mati dice, ¿no? Esta 3D. Esta 3D o esta forma de experimentación que tenía mucho que ver con la supervivencia, ¿no? Con el sobrevivir, con, con la conciencia de la experiencia sobre la materia y nada más que sobre la materia, ¿no? Durante mucho tiempo nuestra conciencia estuvo orientada en el qué hacer porque lo más importante era sobrevivir, es mantenernos con vida. Creo que ante todo hay que dejar en claro, ¿no? Para entender esto, ¿no? Cuando hablamos de experimentación, ¿quién experimenta dentro de estas matrices? Tiene que ver justamente con esto que somos en esencia, ¿no? ¿Es nuestra alma o es un alma que ingresa a hacer una experiencia? En este caso sería nuestras almas haciendo experiencia en lo que son envases humanos, en la raza humana. Y esta experiencia tiene ciertas características, ¿no? Se está experimentando en una matriz en la cual el electrón gira a una velocidad más lenta y eso hace que esta matriz sea conocida como una matriz densa. Estamos experimentando en la densidad de la materia. Cuando nosotros llevamos o nos preguntamos qué es la densidad en la materia, dejamos de ser sutiles, ¿no? Livianos, ligeros, etéricos, para ser materiales, densos, pesados. Elementos celulares. Literalmente. Somos fósforo, somos calcio, somos zinc, somos azufre, somos hierro. Eso ya es estar en la materia. Esa es la densidad, ¿no es cierto? Cuando lo vemos desde la física cuántica, es un electrón simplemente girando a menor velocidad. Si lo vemos desde un nivel emocional, la densidad... Dame mate. Usado. Sí, dame mate. Si lo vemos desde un nivel, desde un nivel emocional, podemos entender que estas emociones que nosotros podemos registrar como densas o como negativas, más allá de la gama que hay de emociones en este rango, todo se simplifica en miedo. Quiere decir que en esta dimensión, la emoción primordial que vamos a experimentar es el miedo. ¿Y por qué es el miedo? Porque como dijo Dani al principio, tiene que ver también con una dimensión en la que vamos a experimentar la supervivencia, donde vamos a estar practicando qué es la supervivencia en un envase biológico, ¿no? Y esto también podemos asociarlo a lo que es la experiencia en la biología. La biología, cuando nosotros vamos, si fuésemos científicos, que vamos a crear un organismo, la primera tarea que le vamos a dar a ese organismo es la supervivencia, que viva.
como sea, pero que viva. Entonces esto también nos da a entender que nosotros desde lo biológico y desde lo emocional vamos a estar experimentando desde el miedo, porque es gracias al miedo, o el miedo va a ser nuestro maestro que nos va a ayudar a sobrevivir. Entonces nosotros podemos entender por qué nuestra mente funciona como funciona, o nuestro cerebro funciona como funciona. ¿Y cómo estaría funcionando nuestro cerebro? Bueno, si prestamos atención constantemente, nuestro cerebro nos propone mirar el peligro, o mirar miedo, o mirar qué es lo que puede salir mal, qué es lo que no puede funcionar, ya sea en el presente, ya sea en el pasado, ya sea en el futuro. Nuestro cerebro constantemente dirige nuestra atención al peligro. Porque es de esta forma que nuestra biología se ha podido preparar para sobrevivir, gracias a tener miedo a la muerte. Por ahí pensaba en eso que decías de la preparación del cerebro, ¿no? Pensaba en los programas, ¿no? En cómo estamos programados para vivir. Por eso a veces cuando se habla de la 3D o se habla de la Matrix, se habla de que estamos viviendo desde una programación que es plenamente inconsciente, ¿no? Y que sea inconsciente solamente hace referencia a que está como en el disco rígido, ¿no? En el disco duro, que no tenemos un acceso total, consciente y determinado y una elección libre sobre qué acciones ejercer, sino que la mayoría de nuestras acciones siempre están predeterminadas por esos programas. Cuando nosotros hablamos de programas en el plano de lo biológico, por ejemplo, hablamos de enfermedades, ¿no? De lo que conocíamos como enfermedades, que desde las leyes biológicas le llamamos programas biológicos. Uh-huh. Entonces, en este plano de la materia, podemos comprender cómo nuestro traje es una biblioteca, ¿no? Es una calla de la Tierra, uh-huh, porque tiene las memorias de la primera célula, ¿no? Que activó la vida allá desde el mar, desde el plancton, desde esas pequeñas células que empezaron a tomar luz solar y gracias a eso a reproducirse, ¿no? Y a generar vida. No es que no haya habido vida antes, ¿no? Había agua, había fuego, había tierra, había aire. Pero la vida comienza su desarrollo desde allí de una manera muchísimo más veloz a los millones de años, ¿no? En los que la Tierra venía transitando en otro estado. Entonces, desde ese plancton hasta aquí, hemos recorrido un camino lineal, evolutivo, lineal en el tiempo, lleno de desafíos, en donde este inconsciente biológico, ¿sí? Del cual somos parte, del cual nos habita, fue grabando todo lo que dio por resultado vida, para crear patrones de repetición. Uh-huh. Y fue grabando todo lo que dio por resultado muerte o puso en riesgo a la especie para grabar patrones de peligro, de alarma, ¿no? Uh-huh. Ahí entra en juego esta energía que nos mueve, que nosotros llamamos miedo. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la humanidad, ¿no? En la humanidad también como una derivación de las manadas de mamíferos, porque eso es lo que más tenemos en común con el resto de las especies, ¿no? Esta cualidad de ser mamíferos, de hacer manadas. Si vemos cómo los seres humanos fuimos evolucionando hasta este momento, ¿sí? Y hablo de esa evolución biológica, esa evolución lineal, de que cada vez somos más, ¿no? De que nuestra especie no corre riesgo ya de extinguirse porque nos hemos asegurado ya esa supervivencia básica. Pero eso lo hicimos gracias a ciertas tareas que tuvimos que ir conquistando. Y para entender por ahí estas tareas, ¿no? Que eran la conquista de vivir en esta 3D, podemos pensar en cómo los seres humanos fuimos haciendo manada, haciendo tribu, haciendo pueblo, ¿no? Haciendo país, cómo hemos ido siempre buscando habitar esta experiencia desde el estar juntos, porque si vemos en el pasado, cuando éramos miembros de una tribu, ¿no? El quedarte fuera de la tribu te ponía en peligro ante tribus enemigas y era mucho más fácil morir si quedabas solo que si estábamos todos juntos.
Yo por ahí pongo mucho de ejemplo cuando veía Vikingos, y hoy estas series medievales con las que en un momento estaba copadísima, que veía que vivían todos dentro de una muralla, ¿no? Y el que quedaba fuera de la muralla no tenía muchas chances, ¿no?, de sobrevivir. Si su familia quedaba fuera de la muralla, chau. Entonces, hemos ido grabando a lo largo de los años, por ejemplo, que estar alejado de la manada es poner en peligro nuestra vida. Entonces, en el presente, cuando ya aún tenemos asegurada esa supervivencia, todavía podemos experimentar esa cuota de miedo porque mi grupo me dejó afuera, porque no me invitaron a tal lugar, porque quería formar parte, no sé, de una asociación y no me aceptan, ¿no? Seguimos teniendo ese miedo de no pertenecer, porque esa no pertenencia puso en riesgo nuestra vida durante tantos años que nuestro inconsciente tiene grabado que ese mecanismo da por resultado muerte, ¿sí? Para entender un poco cómo venimos transitando esa 3D, ¿no?, como ejemplo. Creo que está buenísimo porque realmente es una experimentación muy basada en la biología, que es nuestra primera tarea en esta especie, ¿no? Es desarrollar esta biología humana. Y después vamos a ir entendiendo también ese desarrollo que va siendo evolutivo, ¿no? En donde estos cuerpos cada vez empiezan a ser más tecnológicos. Y tiene mucho que ver con esto que viene ahora. Dani recién mencionó así como dos cosas que son claves. Y primero, esta experiencia basada en la biología, con esta tarea principal de supervivencia, y cómo va incorporando información este humano, ¿no? O todo el envase, no como un humano individual, sino a nivel de especie humana, cómo todos vamos incorporando información sobre cómo sobrevivir. Y acá hay una característica básica de que hemos estado funcionando, que tiene que ver con esto que vamos aprendiendo y se va guardando en el inconsciente y se va automatizando. Así como cuando nosotros aprendemos a manejar y al principio estamos mirando la marcha, mirando el embrague, el acelerador, los espejitos y todo esto conscientes y atentos, pero cuando aprendemos a manejar, nos subimos al auto pensando simplemente a dónde queremos ir y el cuerpo hace todo, ¿no? Pasa a ser como este proceso automatizado. Y ya no estamos pensando en el embrague, en el espejito, en si tengo que soltar el embrague suave y apretarlo. Ya no pensamos nada de eso, se hace automáticamente. Bueno, esto es lo que hemos estado haciendo en el cuerpo durante cientos de miles de años, automatizando procesos de supervivencia. Pero claro, después de tantos cientos miles de años funcionando de esta forma, estamos muy identificados con estos procesos y con esas características del cuerpo. Quiere decir que nuestra identidad o nuestro yo o nuestro ego está muy anclado al envase biológico y al humano y a sus conductas y a su funcionamiento. A sus mecanismos de supervivencia. A sus mecanismos, exactamente. ¿Sí? Que no tienen que ver con el ser que realmente somos, que vendría a ser esta alma que habita este cuerpo humano. En este proceso lo que estamos haciendo ahora es como una fusión entre esos dos mundos. De hecho, este proceso que vamos a transitar, o que ya estamos transitando, se llama Atertunti, que es bajar el cielo a la tierra. Bajar el cielo a la tierra tendría que ver con esto, ¿no? Con esta conexión de quienes somos nosotros en esencia a este envase biológico. Es como decir, introducir la divinidad de quienes somos en el humano. Habitar desde nuestra esencia la materia que somos. Sería, ¿no?, como poder sincronizar esta experiencia a nuestra alma. Cuando nosotros hablamos de los niveles de experimentación, ¿no?, nos estamos autorreferenciando como una conciencia, ¿sí? Más allá de un alma, ¿no? Porque también somos un ser más allá de esa alma que ya es una configuración para experimentar la materia. Por eso hablamos del estado de esencia como ese estado de pureza, ¿no? Como ese estado de neutralidad porque todavía no hay polaridad en ese nivel de conciencia. Entonces esta conciencia que somos habita la materia durante miles de años para sobrevivir, ¿sí? En tiempo lineal, en modo supervivencia, ¿sí? Ese tiempo lineal es sumamente necesario. ¿Para qué? Para que podamos ir compilando memoria, ¿sí? Para que podamos ir acumulando linealmente experiencias para tener una base de datos suficiente,
¿sí? Para que todos estos mecanismos puedan desplegarse ya de una manera tan automática, ¿sí? Que llegue un momento en donde no tengamos que luchar para comer, para cazar, ¿sí? Para tener un territorio, para pertenecer. Es como empezar a habitar esta experiencia, ¿sí? Desde el disfrute, que hacia eso vamos, pero en ese camino no se trata, en este camino no se trata de buscar cómo hacer para llegar a. El camino se trata de dejar ir para hacer espacio a lo que viene. Esto sería de liberar también un poco el disco duro, ¿no? De toda esta información que no tiene que ver con lo biológico en sí, sino que tiene que ver con esto que decía Mati, de empezar a desidentificarnos, ¿no? Con esos programas que mantuvimos hasta este momento porque dieron por resultado vida, ¿sí? Y a permitirnos vivir desde otros potenciales, desde otras posibilidades, ¿sí? Reconociendo que antes no las desplegamos simplemente porque no coincidían con los programas que teníamos memorizados, ¿no? Cuando no estamos viviendo bajo un programa es cuando decimos que podemos diseñar nuestra vida de manera un poquito más libre. Claro, exactamente. Nosotros compartimos en nuestra escuela un nivel inicial que tiene como propósito justamente esto, ¿no? Identificar todo este tipo de programas y todo este tipo de identidades y emociones ancladas a esta experiencia automática, ¿no? Y cómo se entra en estos trabajos terapéuticos tiene que ver con algo que se llama síntoma, ¿no? Un síntoma es cualquier cosa que no estemos viviendo en plenitud, ya sea física, biológica, situacional. Cualquier cosa que estemos viviendo y que no la estemos viviendo en plenitud es un síntoma. Quiere decir que es algo que no nos deja avanzar hacia donde nosotros queremos ir. ¿Y por qué no podemos avanzar hacia donde nosotros queremos ir? ¿No? Bueno, tiene que ver con todo esto que ha estado hablando Dani, con programas biológicos inconscientes que determinan ciertas conductas, que están basadas en la supervivencia. Que son programas no solo biológicos, para entender los programas también tenemos que entender que ejercen una acción en lo conductual, ¿sí? Que lo conductual no está separado de lo biológico, ¿no? Porque para que yo, deje de priorizarme y priorice al otro porque eso me da pertenencia, es una conducta, pero esa conducta a su vez está activada por un miedo que tengo, un miedo de perder esa pertenencia, ¿no? Un miedo de quedarme sola, porque solo es igual a muerte. Exacto. En nuestra biología. Entonces, desde ese miedo voy a operar con ciertos mecanismos para lograr esa pertenencia. Aun cuando esos mecanismos me son incómodos, me generan sufrimiento, me desvalorizo, bueno, y toda la mar en coche de los conflictos que vivimos para poder sostener estos mecanismos que están grabados para sobrevivir. Recordemos esto, ¿no? Que comentamos al principio. Somos un alma que encarna en un envase humano, nos contiene una matriz, que es el útero de mamá, en donde empezamos a pasar de lo sutil a lo material, en base a la información densa que empieza a ser cargada en ese proceso. La información densa que se nos carga en ese proceso tiene que ver con todos estos paquetes de información de lo que nosotros conocemos como árbol genealógico. O sea, todas las experiencias de los que estuvieron antes que nosotros, cómo sobrevivieron o cómo se las arreglaron en la Tierra, toda esa información es la que nosotros recibimos. Esa información es densa y nos permite hacer el pasaje de lo sutil a lo material. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando venimos a hacer esta experiencia, una característica súper importante de lo que es tercera dimensión es que recibimos un velo, un programa que se llama el velo de desconexión. ¿Qué hace este programa? Nos desconecta de esta esencia que somos. O, para entenderlo mejor, nos desconecta de nuestra base de datos álmicos, o sea, de todas nuestras experiencias anteriores, para que nosotros podamos ser simplemente un humano, como si fuésemos una tabula rasa, que no tuviésemos ningún contenido anterior. Aparecimos acá de repente y acá comienza todo. Pero eso es lo que nos permite hacer esta experiencia, ese velo. Y por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con plantas maestras, las plantas maestras actúan sobre ese programa, bajan ese programa y nosotros podemos acceder en estados amplios de conciencia a toda nuestra base de datos. O a una parte.
No sé si a todo. Un viaje, ¿no? A todas. ¿Qué viaje? Cuando recién hablabas de esto de encarnar, ¿no? De lo que es entrar en la carne, de lo que es entrar en la materia a través de una matriz que es una matriz biológica, ¿no? Porque para evitar la experiencia biológica vamos a tener una matriz, ¿sí? Que va a configurar, ¿no? Esta identidad con la que después vamos a jugar este juego. Esta identidad Sí. con la cual vamos a evitar esta experiencia va a estar distorsionada, ¿no? De la fuente, distorsionada de esto que decía Mati, ¿no? De ese banco de datos, más que desconectada, porque en realidad esa conexión no se pierde, pasa. Tenemos una mesa más grande, vamos a poner. Esa conexión no se pierde, ¿sí? Sino que simplemente sufrimos esta distorsión, ¿no? Que es estar como mirando hacia el otro lado, ¿no? Mirando hacia el lado futuro, supervivencia, referenciándonos desde un pasado que es biológico. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese momento de encarnar, ¿no? Tenemos que poner en conciencia que en esa encarnación vamos a configurar esta identidad de acuerdo a los códigos, ¿sí? Que esa matriz configura, que no son solo los códigos de la madre, ¿no? Eso que se configura en la matriz es producto del padre, del eléctrico, ¿sí? Y del magnético, del óvulo. Entonces hay en este principio, ¿no? Masculino y femenino, del cual somos el producto, del cual somos la integración, somos también una base de datos de las memorias de todos nuestros ancestros, ¿no? Entonces, los códigos que configuran nuestra identidad los podemos ver en una carta natal, ¿no? Que son los códigos astrológicos, ¿no? La lógica, que son códigos que va a configurar este diseño que yo voy a llamar identidad. De la misma manera vamos a entender el árbol genealógico, ¿no? Genia de genes, de origen, lógico, de códigos. Esos son los códigos que le dan origen a mi identidad. La distorsión que nosotros tenemos es creer que esos códigos que le dan origen a esta experiencia son los códigos de mi verdadero origen, cuando en realidad son los códigos de mi identidad, ¿no? De esta identidad, de esta Daniela Asensio, de esta versión en esta experiencia. Entonces siempre nos hemos referenciado, siempre nos hemos autopercibido desde esta identidad que está en distorsión, ¿sí? Con nuestro verdadero origen. Algo que podemos llamar como mi yo inferior, ¿no? Este yo inferior asociado a la supervivencia. Creo que parte de la distorsión en la experiencia en 3D tiene que ver con que asociamos nuestra identidad a cuestiones biológicas, a cuestiones conductuales, a cuestiones que tienen que ver con nuestra profesión. O sea, nuestra identidad está puesta por todos lados en lo que es una experimentación desde el yo inferior, desde lo que hago, desde cómo pienso, desde cómo me siento. Está fraccionada esa identidad. Está, ¿no?, separada de mí misma. Fragmentada, claro. Sería. Nosotros cuando hacemos los encuentros de lógica global convergente, hablamos mucho de activar la autorreferencia. ¿Por qué? Porque esta identidad que nosotros seguimos sosteniendo en distorsión de nuestro verdadero origen está referenciada desde lo externo, ¿sí? Y es como nos hemos percibido en estos miles y miles de años. Me percibo en base al contexto, me percibo en base al otro. ¿Por qué? Porque esa percepción es la que me va a permitir cazar la presa, reproducir la especie, encontrar protección, compararme y sobrevivir, ¿no? Ser más rápido que el otro, ser más lento que el otro, ser más alto, ser más grande, tener más músculo, tener menos músculo. Todas esas tareas que la biología fue realizando para que lleguemos hasta aquí, ¿sí?, han sido en base a percibirme a mí mismo en base al contexto que me rodea, ¿sí? Esa es la referencia externa de la identidad, que es lo mismo que vivimos cuando somos niñitos. Y esa es otra de las características de tercera dimensión, ¿no? Con respecto a la percepción de la realidad, es una realidad que se percibe desde afuera hacia adentro,
¿no? ¿Qué es la realidad en tercera dimensión? Lo que yo puedo percibir por mis sentidos, lo que está afuera de mí. Y cómo me referencio, cómo me identifico en base a ese contexto, ¿no? Por eso decía recién, como cuando somos niñitos, que es igual a como somos ahora, ¿no? Todavía el humano es como un niño, y estamos recién saliendo de esa etapa, cuando nosotros somos muy pequeños y todavía no tenemos la capacidad de elaborar un lenguaje, ¿no? Ni de discernir qué quiero pensar al respecto sobre lo que me rodea. Vamos de alguna manera, y ya previamente en el útero también, vamos recibiendo una identidad, ¿no? Nos vamos autopercibiendo en base a cómo nos mira mamá, ¿sí? A cómo nos mira papá, a las palabras con las que se nos define, al tono con el cual me hablan, ¿sí? Todo esto actúa en nuestra psiquis como una especie de espejo en donde lo que estamos viendo de las reacciones de la afuera va a definir lo que somos y también va a definir lo que no podemos ser. Pero esto no es porque mamá es mala o porque papá es malo, ¿no? Esto lo tenemos que tomar como que es parte de la programación que ya viene desde nuestros ancestros, ¿no? Esto que traducen nuestros padres en un lenguaje es lo que ha dado por resultado vida en nuestro clan. Y es lo que han vivido nuestros ancestros a veces como conflictos reales, ¿no? En modo supervivencia, escapar de una guerra, llegar a un lugar desconocido, ¿no? Hacerse la América, como decían cuando venían para acá, dejándolo todo, huyendo, separando los clanes para que unos puedan sobrevivir, para que unos puedan tener oportunidades. Entonces, en base también a todo eso que nuestro inconsciente fue memorizando, es que nosotros nos seguimos vinculando desde esos programas, ¿no? Por ejemplo, la pareja. De forma inconsciente, ¿no? Claro, la pareja que no se puede separar, la pareja que tiene hijos, que tiene que seguir juntas, que cada uno tiene un rol fundamental, que si había separación era igual a poner en riesgo la supervivencia o la vida de la descendencia. Por lo tanto, hemos creado vínculos, ¿no? Desde esas configuraciones de esos programas. Y hemos estado eligiendo nuestro camino siempre en Sin lealtad, saberlo, ¿no? claro, de manera inconsciente, de manera automática, en lealtad o en congruencia con esas experiencias que dieron por resultado vida, que dieron por resultado descendencia. Creo que esto que dice Dani está buenísimo, ¿no? Porque podemos experimentar todos esos programas o esas situaciones o esa información inconsciente que nos habita a través de nuestro registro emocional, ¿sí? Que es como súper claro e intenso cuando somos adolescentes, ¿no? En la adolescencia se percibe intensamente desde el plano emocional, pero por ejemplo como adultos, cuando hay una situación, digamos una situación X, y sentimos que emocionalmente hay una emoción que está mucho más intensa de lo que es la situación en realidad. Y eso ya es toda una toma de conciencia. Cuando digamos, si nosotros podemos pensar por un segundo que nos estamos sintiendo demasiado intensos en relación a lo que está pasando en concreto en el presente, ahí nos podemos dar cuenta que en realidad lo que estamos sintiendo no es ese presente. Estamos sintiendo una emoción que se mueve desde esta información inconsciente, que nos está diciendo que eso que está pasando en el presente es súper peligroso. Pero nuestra mente, que puede estar dentro de todo registrando ese presente, puede llegar a tomar conciencia de que no hay un peligro real. Pero la emoción nos dice otra cosa totalmente distinta. Entonces, cuando nosotros sentimos una emoción, lo que estamos sintiendo en realidad es esa energía moverse dentro nuestro. La energía de qué? De estos programas, la energía de qué? De estas vivencias de estos ancestros que llega a nosotros con esa intensidad y ese mensaje de peligro. Son las memorias emocionales, ¿no? Que son como boyas que pulsan a través del tiempo y de las generaciones, y es lo que nos ha permitido llegar hasta este punto, ¿no? Si vamos a la época de las cavernas, ¿no? Y yo soy un hombre de las cavernas que sale a cazar y estoy persiguiendo una liebre y de repente sale de atrás de un arbusto un oso. Gracias a ese miedo, ¿no? A esa bomba de adrenalina para que yo salga corriendo, a esa memoria emocional, yo voy a saber que tengo que huir.
que no le puedo quitar la liebre al oso. Y gracias a eso es que voy a sobrevivir. Es que voy a... un perro llorando. Y gracias a eso es que voy a sobrevivir, ¿no? Entonces, como todas esas reacciones de miedo son las que nos han salvado la vida durante tantos miles de años, es que tenemos esa memoria todavía instalada, ¿sí? Ahora la diferencia, estás pateando la mesa, ¿no? A veces cuando temblamos es que patea la mesa, no es que estamos temblando en serio. Cuando en el presente nosotros estamos sintiendo ese pulso, ¿no?, de miedo, que es ancestral, ¿no?, que es arcaico, que el miedo es una emoción arcaica, que no es que la tenemos que borrar o dejar de lado, sino que tenemos que aprender a discernir y a resetear ese pulso. ¿Por qué? Porque ya no tenemos osos dando vueltas por nuestro terreno, ¿sí?, quitándonos las presas. No tenemos que luchar para sobrevivir en este momento, ¿sí? Ya la mayoría de los seres humanos alcanzaron un nivel de vida en donde pueden proveerse, ¿sí?, de una manera sana, comunitaria, consciente, en donde ya no tenemos realmente que poner el cuerpo constantemente para la supervivencia. Por lo tanto, es un buen momento de empezar a discernir, como dice Mati, cuando estoy en una situación puntual en donde, no sé, tirame un ejemplo de cosas que yo tenga miedo, hay una larga lista. Dale, alguna de las de madre. El ver Capricornio quedarse sin dinero es como letal. Con el ascendente en Tauro, de la peor pesadilla. Claro, esto, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en que, qué sé yo, quiero ir a un lugar con mis hijos y necesito dinero para eso, y cuando no llega ese dinero a tiempo, entramos en un estado de, no sé, de taquicardia, de nervios, de mal humor, de un montón de química que se activa para que yo salga a encontrar la presa. Ahora yo no voy a salir a cazar nada para poder ir al parque acuático con mis hijos este fin de semana porque se los prometí, ¿sí? Pero esas emociones que se activan al mismo nivel que si yo estuviese buscando la presa para poder sobrevivir. Por lo tanto, ahí puedo discernir, bueno, ¿qué pasa si no vamos? No pasa nada. ¿Quién muere si no vamos? No muere nadie. ¿Qué pertenencia voy a perder si le digo a mis hijos, che, no podemos ir este fin de semana? Ninguna. Entonces, claro, ahí es cuando podemos empezar a resetear, ¿no?, también nuestros mecanismos. Esto, claro, sí es mucho más complejo. Ahora que hablo de este tema, puedo profundizar en toda la historia del clan. Niveles, claro, ¿no? En distintos niveles operando. Porque más allá de la emoción, más allá de la situación, esto que dice Dani, ¿no? Yo puedo perder 10.000 pesos y empezar a sentir taquicardia y empezar a sentirme súper mal. Vos podés hacer eso seguido. Vamos a empezar a hablar de hechos reales. Hechos reales, acá lo concreto, un ejemplo. Bueno, vamos a cambiar los 10 pesos por $100. Dale, lo hagamos real. Pero va a ser en hechos reales. Pues yo soy así de perder dinero, de hacer transferencias para otros lugares porque es lo que necesito vivir, ¿no? Como experimentar. En coherencia con las historias de tu clan. Pero es esto, claro, real, ¿no? Real, pierdo $100. Y cuando pierdo $100, empiezo con el estrés de ¿dónde están los $100? Pero no es, bueno, voy a buscar algo que se perdió, nada más, o algo que no se está encontrando. No, empieza como una taquicardia de que está pasando algo. O sea, yo lo que si pongo conciencia, o en realidad cuando puse conciencia en mi cuerpo, en qué estaba sintiendo, era miedo. Miedo. ¿Sí? Miedo y exacerbado, ¿no? Porque está con una taquicardia, con un nivel de estrés, con una ansiedad. Es el biológico reaccionando desde ese combustible de miedo a nivel extremo, porque es la taquicardia, es el corazón bombeando un cúmulo de sangre extra para oxigenar los músculos, para salir corriendo. ¿No? ¿Vos querías salir corriendo? Por eso... Yo era el predador en ese momento. Yo soy mi propio predador mentalmente con eso, pero creo que está buenísimo entender esto, ¿no? Que es como que dentro nuestro van corriendo historias. O sea, porque en esa situación yo no estoy viendo en libertad lo que está sucediendo en el presente. Yo estoy viendo desde el pasado.
¿sí? En mi historia, en mi árbol genealógico, ha habido grandes pérdidas de dinero, de mucha fortuna, y a causa de esas pérdidas de dinero ha habido muertes, suicidios. O sea, imagínense la carga de angustia y de dolor que hay asociada al dinero y a la pérdida de dinero. Entonces, cuando yo pierdo un dinero, que no me va a pasar absolutamente nada por perder ese dinero, yo no siento en relación al presente y no siento en libertad lo que quisiera sentir desde mis propios pensamientos. Siento y pienso y reacciono a través de esa historia que se está contando a través mío. De ese pulso que todavía pulsa, ¿no? De esa boya emocional, de Esto esa carga. Esto es algo que vamos a comprender más cuando hablemos puntualmente de características de quinta D y de lo que es un ser multidimensional. Porque ahora lo que nosotros no tenemos conciencia es de ese ser multidimensional, de cómo nosotros vivimos al mismo tiempo en muchos tiempos, en muchas posibilidades, en muchas dimensiones. Y estamos conectados a todos esos seres. Y que cuando nosotros sentimos, por ejemplo, en estos ejemplos que dimos, emociones que no se condicen con lo que yo estoy viviendo en mi presente, estoy conectado a un aspecto de mi multidimensionalidad y estoy sintiendo mi propio ser en otra experiencia. Ya sea en otro tiempo, lo que nosotros tenemos consciente como distintas experiencias son la temporalidad, el futuro, el presente y el pasado. Ahí tenemos un pequeño aspecto de lo que es nuestro ser multidimensional en el tiempo. El despliegue de la experiencia, ¿no? Es sobre esa línea de tiempo. Con eso nos vamos a tomar un tiempo para entender el tiempo, literalmente, Sí, porque en varios encuentros es un quizás. tema que lleva su proceso de decantamiento. Llevo como un proceso. Sí, pero bueno, está bueno también entender en este primer encuentro que hacemos, ¿no? En donde la idea es hablar un poquito de las características de la experiencia en la 3D, ¿sí? De lo que hemos estado experimentando, Claro, ¿no? y cómo, de lo que conocemos. Y cómo antes experimentábamos en el presente, o todavía lo seguimos haciendo por supuesto, experimentamos en el presente en referencia al pasado, en referencia al pasado biológico, en referencia al pasado lineal, ¿sí? Entonces, percibiendo que nuestro origen data desde ese pasado lineal, es que vamos poniendo en marcha todos los programas automáticos y todos los mecanismos que nos trajeron hasta aquí, porque dieron por resultado vida, porque dieron por resultado descendencia. Ahora, cuando nosotros empezamos a entender, a comprender, a asimilar que lo que estamos viviendo en el presente es una remake del pasado, ¿sí? Es una creación de nuestro inconsciente, de esos escenarios que en el pasado dieron por resultado vida, que eso es como un gran descubrimiento, ¿no? Que hacemos. Nosotros le llamamos, para entender ese despliegue del tiempo, los ciclos biológicos memorizados, ¿no? Como esto que nosotros hemos ido desplegando hacia el futuro es aquello mismo del pasado, lo traemos de vuelta, lo tomamos del pasado, lo traemos de vuelta, lo traemos del pasado, lo ponemos de vuelta. Entonces, ¿qué vivimos? Un bucle. Cuando nosotros hablamos de la 3D, hablamos de la experiencia que se vive en un bucle. En un bucle que está compuesto de la acción, la emoción y el pensamiento, ¿sí? Lo que pienso afirma que, no sé, que hay que esforzarse para sobrevivir, ¿sí? Y ese esfuerzo genera cansancio, genera sacrificio, genera sufrimiento, pero eso es lo que pienso, eso es lo que siento y eso es lo que vivo. Y como lo que vivo rectifica lo que pienso, lo sigo pensando. Entonces veníamos en ese bucle, ese bucle, ¿Los dos? en realidad, sí, los dos juntos, de la mano. No, en realidad Llamar no. qué le pasa a los demás. Yo creo que nosotros nos encontramos cuando ese bucle se terminó. Lo que pasa es que todavía, como seres humanos, estamos viviendo la inercia de ese bucle, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir entendiendo cuando hablemos del pase de la tercera a la quinta dimensión. Bueno, vamos a hacer como un repaso de ciertos ítems para ir cerrando lo que es la tercera dimensión, como características puntuales, ¿no? Tercera dimensión es una dimensión simplemente de experimentación. De hecho, todas las dimensiones son dimensiones de experimentación. La tercera tiene la cualidad
que es una experimentación en la densidad, que como dijimos desde la física podemos entenderlo como que el electrón simplemente viaja a menor velocidad, se mueve a menor velocidad, vibra menos, quiere decir, y nosotros gracias a esa menor vibración percibimos una realidad material, tangible, ¿sí? A nivel emocional, la característica de una realidad densa tiene que ver que lo que va a predominar en los procesos de experimentación va a ser el miedo. Quiere decir que el gran maestro de una tercera dimensión es el miedo, principalmente. La energía que nos mueve en esa experiencia, ¿sí? es el miedo. Cuando hablamos de energía, hablamos de emoción que nos mueve, ¿cierto? La otra característica, o una de las más importantes, tiene que ver con el velo. Tercera dimensión se experimenta con un velo, porque la experimentación tiene que ver puntualmente también con la desconexión. Es una experimentación desconectados de este ser que somos, de esta gran base de datos de información que tenemos. Así es, o en distorsión desde esa base de información, ¿no? También una característica de esta 3D es el nivel del pensamiento, ¿no? A nivel mental hay configuraciones y hay programas desde los cuales vamos a interpretar nuestra realidad, desde los cuales le vamos a dar un significado a lo que vemos, a lo que nos sucede, a lo que tenemos que hacer. Ese significado es parte de una programación, por eso decimos que estamos limitados, ¿no? En esta 3D a vivir una vida de manera libre, porque ya desde por sí el perceptor del entorno, ¿no? Está interpretando desde una memoria, ¿no? Desde lo que ya tiene programado. Claro. Y podemos también resaltar como característica que es esta percepción de la realidad es externa. ¿Qué quiere decir? Que la realidad es lo que yo veo fuera de mí. Es una realidad sensorial, por así decirlo, lo que Platón denominaba como la cárcel de los sentidos, que estamos atrapados en lo que nosotros podemos percibir sensorialmente. ¿Por qué estamos atrapados en eso? Porque nuestra identidad está referenciada en eso de afuera, ¿no? Porque yo me autopercibo en base al contexto que me permite sobrevivir, que me da protección, en el que me puedo comparar y en el cual tengo pertenencia. Esas son las 4 tareas que hemos desarrollado y hemos grabado en este gran inconsciente biológico del cual somos una calle, ¿no? Una gran biblioteca. Otra de las características con respecto a la identidad, que es una identidad basada en este yo inferior, en el ego. Desde el yo, desde el centro. Y recuerden que este ego y que este yo está formado por todo esto que hemos estado desarrollando con Dani, ¿no? Toda esta información arcaica, toda esta información genealógica, toda esta información cultural, social, toda la educación de mamá y papá. Esa es mi percepción de quién soy yo, toda esa información que he absorbido. Es el contexto que me informa, ¿no? Es la matriz que me codifica, la biológica, la que nos da la posibilidad de construir esta identidad. Ahora está bueno entender también que esta identidad no es algo bueno o malo. Exacto. Que el ego no es el ego, hay que salir del ego, porque es el personaje con el que vamos a jugar este juego. La cuestión por ahí está en el desafío, ¿no? De que este personaje adquiera más packs nuevos. Que se actualice, nada más. Claro. Que en realidad, yendo a términos informáticos, a un lenguaje informático, lo único que está sucediendo es eso, es una actualización. Hay multinivel. Y si nosotros lo vemos a nivel tecnológico, a nivel social, realmente hay más datos, hay más información, hay más flujo de información, por lo tanto necesitamos una actualización que pueda soportar ese tráfico de información. Lo mismo está sucediendo con nosotros a nivel mental y a nivel físico. Y a nivel Estamos emocional. estamos viviendo una actualización de este programa. Esto sería la transición entre 3D y 5D, una actualización del pack. Del software. Por lo tanto, la experiencia que vamos a empezar a transitar, que la vamos a conocer en el próximo video que es 5D, tiene que ver justamente con esto, ¿no? ¿Qué vamos a experimentar ahora? Tercera dimensión es algo que ya finalizó. Y la última característica tiene que ver con esto, ¿no? Con el tiempo. La última característica, por lo menos de las que recordamos así en esta charla de lo que es tercera dimensión, es el tiempo. Tercera dimensión hay un tiempo lineal. Un pasado, un presente y un futuro. En segmentos en línea. Quinta dimensión es un tiempo circular. No lo vamos a desarrollar ahora, pero en lugar de entender en este tiempo circular como un presente, pasado y futuro dando vueltas en un círculo, entendamos como un eterno presente. Como que todo
todos los tiempos están contenidos en el presente. Es un presente continuo. Pero bueno, para llegar a esa conciencia, ¿no? Para percibirnos en todos los tiempos a la vez, es que acá en la 3D fuimos haciendo, ¿no? Algunas tomas de conciencia que nos muestran esto. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en sesiones, ¿no? En grupos, y trabajamos en el presente una situación que emocionalmente me desborda, que mentalmente no la puedo resolver, que la biologizo, hablamos de cuando la biología pone una respuesta, ¿no? Un síntoma, una enfermedad, un programa biológico. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al pasado, ¿no? Vamos al pasado a ver cuál fue la acción inhibida que generó una carga emocional desde la cual todavía estoy pulsando. Entonces mi inconsciente está recreando ese escenario una vez y otra vez y otra vez. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un ejercicio que es una hipnosis, ¿no? En donde vamos hacia el pasado, liberamos esa carga emocional, toda la que sea necesaria, la liberamos sin juicio, sin tabúes, sin límites, ¿no? Con el afuera, sin miedo a perder la pertenencia, sin miedo a que me maten, sin miedo a nada, porque la persona dice, bueno, solo estoy cerrando los ojos y estoy allí. Pero lo que la persona hace es llevar su conciencia, que es multidimensional, que está en todos los tiempos a la vez, la orienta y la enciende en ese pasado. Y en ese pasado descarga toda la carga emocional, en ese pasado, en esa escena, repara, ¿sí? Revive, rediseña, toma la energía que ese rediseño le brinda, se llena de coraje, de valor, de amor propio, de lo que sea que en ese momento siente por distorsión que le falta, y regresa al presente. Cuando regresa al presente, lo que sucede es que su diseño inconsciente, esto que va diseñando el escenario, cambia. Cambia, yo siempre es maravilloso porque cambia de un día para el otro, ¿no? Cuando liberamos una carga emocional en el pasado, el día siguiente, ¿sí? Que sigue siendo el presente, tiene una configuración diferente. Entonces esto nos muestra que nuestra conciencia está en todos los tiempos a la vez. Y que nosotros podemos movernos en ese tiempo, aunque lo percibamos lineal. Porque solo existe el presente. Porque desde el presente yo puedo ir hacia el pasado. Desde el presente yo puedo ir hacia el futuro. ¿Y qué voy a modificar? Mi experiencia presente. ¿Sí? Como un ejemplo de esta transición que estamos haciendo, ¿no? Sí, que no es otra cosa que la expansión de la conciencia que somos. Eso es como un re buen tema cuando hablemos del tiempo, puntualmente en un video, porque creo que una de las principales herramientas de lo que es biodecodificación tiene que ver con esta línea de tiempo en la cual nos trabajamos. Todos estos programas de los que hemos estado hablando, ¿no? Que caracterizan la tercera dimensión, son programas que se encuentran como para darles un lugar, no físico, pero un lugar conceptual en algo que se conoce como el inconsciente. Y el inconsciente tiene ciertas reglas que están más alineadas a lo que es este ser que somos, ¿no? Multidimensional, simbólico, que no se rige por la lógica y la razón, que no se rige por la temporalidad. Entonces nosotros en ese inconsciente podemos movernos y hacer lo que querramos. Lo que dice Dani es como si nosotros agarráramos un pendrive y fuésemos a nuestra historia donde estuvo ese trauma que se vivió de esa forma, por lo tanto nuestro presente es consecuencia también de esa vivencia. Ponemos otra información y la línea de tiempo vuelve a correr y yo vuelvo a mi presente después saliendo de ese estado de hipnosis y ya corrió toda mi historia con otra información y es como si me cargase un programa a mí mismo, literalmente como muy Matrix, cuando nos dicen enséñame a andar en helicóptero. Es como literalmente eso, como se trabaja, es una herramienta cuántica tremenda. Y es una herramienta, vos recién decías, saliendo de la lógica y la razón, pero en realidad es plenamente lógica. Plenamente lógica. Lógico no desde la mente, lógico desde un estado de conciencia desde el cual comprendo que todo está configurado. Y que aún así cuando yo salga de una configuración voy a entrar en otra, voy a tomar una nueva configuración, pero todo en el orden de la materia está y va a estar codificado, ¿no? Entonces, el acceso a ese orden desde la mente, es decir, el entendimiento de que existe un orden desde el cual se diseña y se configura, es maravilloso, porque entonces nos permite estar en un nivel de programación, ¿no? Y de diseño
muchísimo más amplio que antes, cuando vivíamos solamente desde los mecanismos de supervivencia, ¿no? Como empezar a tomar conciencia de que somos creadores de nuestra realidad, ¿sí? Pero bueno, hacia allá vamos, ¿no? A través de la comprensión de estos conceptos y a través de la experiencia o la experimentación de esos conceptos en nuestra vida, ¿no? De tomar una acción con esto. Nosotros muchas veces bajamos información y entendemos un montón, pero cuando eso lo bajo a la experiencia es cuando realmente esto se integra. ¿Sí? Bueno, estamos hasta aquí, cerramos. Vamos a ver eso como resumen de tercera dimensión. Ahora, ¿qué pasa con tercera dimensión como programa de experimentación? Por poner una fecha cronológica, ese programa de experimentación ya finalizó. Así como vemos en el celular nuestras apps que nos dicen tiene que actualizar, bueno, esto es lo que está sucediendo con ese programa de actualización, con ese programa de experimentación. Finalizó en una fecha cronológica que muchas culturas originarias convergen en ese punto que tiene que ver con 22 de diciembre de 2012. Lo que nosotros más conocemos es el sincronario maya, donde nos habla de esa fecha y que en Occidente se interpretaba como el fin del mundo. No es el fin del mundo, sino lo que es el fin de una era. Literalmente es el fin de una era de experimentación. Venimos de la era de Piscis y estamos pasando a la era de Acuario para experimentar. Eso es uno de los hitos que se marca en 2012. Igualmente en esto que se marca en el 2012 no tiene que ver tanto con lo astrológico, No. desde la rueda zodiacal, sino que tiene que ver con esto que nosotros llamamos el amanecer galáctico, ¿no? O el despertar del alma. Sí, son tiene 3 un ítems sentido. que convergen puntualmente en esa fecha. Y uno tiene que ver con este cambio de era que estamos haciendo de Acuario a Piscis, al revés, de Piscis a Acuario. Otro de los ítems tiene que ver con que finaliza también un ciclo galáctico, un ciclo cósmico, que son justamente estas 12 eras, ¿no? No solamente finaliza una era, sino que finaliza la 12ª era. Quiere decir que finaliza un ciclo completo de eras. O sea, una era de 2150 años y finaliza el ciclo completo casi de 26.000 años. Fíjense cómo se van cerrando cronológicamente paquetes que van ordenando, ¿no? Que van ordenando este proceso de experimentación que no solamente es en los humanos, también van experimentando los sistemas solares, las estrellas, las galaxias, etc. Entonces todo este reloj cósmico que nosotros vemos en esa fecha de 2012 tiene un punto de convergencia súper importante. Entonces termina una era, termina un ciclo y también lo que finaliza es una dimensión, que es puntualmente la tercera dimensión. Y esta tercera dimensión está compuesta por 7 ciclos de 26.000 años. Y a su vez estos ciclos de 26.000 años tienen 13.000 años en lo que se conoce como amanecer galáctico y 13.000 años de oscuridad, de noche galáctica, con sus respectivas características. Nosotros podemos entenderlo como un invierno y como un verano. Quiere decir que lo que va a predominar para experimentar va a ser una energía, ¿sí? Simplemente una energía que va a tener una característica puntual. La noche galáctica tiene esta característica, o podemos decir que el maestro en la noche galáctica es el miedo. En realidad es que durante la noche galáctica estamos más distorsionados de la fuente, ¿sí? Alejados de la luz, decimos. Entonces, como habitando más la sombra, simplemente, ¿sí? Cuando hablamos de ese 2012, yo siempre tengo, desde esa fecha la tenemos muy presente porque es nuestro aniversario. Ese cuando nos es el pusimos momento de importante. novios. Nosotros nos pusimos de novios oficialmente el 22 de diciembre de 2012. De esa fecha, de como que nos activaron a los dos y nos dijeron, ahora, vayan. Pero también escucho muchas personas cuando comparten sus procesos, sus caminos, que fueron despertando en ese lapso, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, y los que no, 2020. 2020 fue como el vamos, porque también hubo unos años, ¿no?, que los mayas llamaban el no tiempo, o el inicio del no tiempo, que es desde el 2012 al 2020, son 8 años, ¿no?, en donde lo que vamos a hacer es recalibrar otra vez al origen. Es como volver a buscar, ¿no?, esa sintonía que pulsa en nosotros desde el amor que somos. El amor, que sería como la otra polaridad del miedo,
¿no? En este plano de energía desde el cual nosotros funcionamos. Entonces, todo nos llama a empezar a diseñar, a crear desde el amor. Y ese es un concepto muy, muy amplio, ya hablaremos en otro encuentro, ¿sí? Pero para entender esto que dice Mati sobre las eras, sobre las dimensiones, ¿no? Sobre este proceso evolutivo que tiene un orden cronológico, ¿no? Es decir, que el tiempo lo ordena. Entonces, cuando nosotros vemos este paso, ¿no? De una era a la otra, por ejemplo, desde lo astrológico, vamos a entender también desde qué arquetipo vamos a estar diseñando, ¿no? Cuando veníamos de Piscis, en donde lo que se nos muestra es la dualidad, es la separación, ¿no? Que es este símbolo de los dos peces, que también está muy relacionado en el catolicismo con Cristo, con Jesús, con todo ese movimiento que, si bien vino como un avatar a conectar ese corazón, ¿no? Ese pulso, ese amor incondicional, y deja una semilla que hoy está germinando, brotando y dando frutos, ¿no? Desde el Cristo que somos, en esa era, esa dualidad nos llevaba a percibir nuestra experiencia desde la separación. Entonces, acá estaba yo y allá estaba Dios, ¿no? Al que yo le pido perdón, le pido que llueva, le pido que alguien me quiera, le digo, ¿por qué me hiciste esto? Y trabajo con la culpa, con el pecado, ¿no? Desde la distorsión, desde el percibirme separada de esa fuente, ¿no? De ese Dios, de esa divinidad, de esa esencia. La encarnación como parte de, no sé, la expulsión del paraíso. Bueno, Piscis, que nos habla de esta separación en donde igualmente todos, ¿sí? Somos uno, nos va a llevar ahora, ¿no? Porque cuando nosotros vamos viendo cómo recorren las eras la Tierra, vamos a ver que es al revés, ¿no? De la dirección del zodíaco que estamos acostumbrados a seguir. Nosotros siempre decimos, bueno, después de Piscis que seguiría Aries, pero esto va para atrás, ¿sí? Lo cual nos muestra que todo siempre vuelve, ¿sí? Que siempre estamos volviendo al origen. Entonces pasamos a la era de Acuario. Y la característica de Acuario, además de ser un signo de aire, ¿sí? Acuario, aunque parezca agua, ¿no? Es el Piscis, ¿sí? Acuario es aire, ¿no? Y nos habla de la red, ¿sí? Acuario nos habla de esta conexión que hay entre todos nosotros como nodos de una gran red, y al ser un signo de aire nos habla también de la mente que se expande, ¿sí? Y nos habla también de un orden nuevo. En realidad Acuario es como la evolución de Capricornio, pero también lo rige Saturno y también lo rige Urano. Entonces Saturno, que es Cronos, que es el dios del tiempo y del orden y del cómo deben ser las cosas, también es parte de lo acuariano. Pero con Urano también como regente, ese orden nuevo, ¿no? Es como la cultura del nuevo orden, que no es que estamos hablando del nuevo orden mundial, sino de este nuevo orden que nosotros tenemos que encontrar en la vida para diseñar, ¿sí? Orden es códigos, es tiempo, ¿no? Es referenciarnos en el tiempo presente desde esta red que somos, desde esto multidimensional que somos, desde reconocer las sincronías de la vida, cómo todo está conectado con todo, cómo el otro también soy yo, ¿no? A eso nos lleva Acuario. A vivir en comunidades, ¿no? Acuario, saliendo de la dualidad, es el, ok, somos iguales, ¿no? Y somos complementarios también. Y nos necesitamos unos a otros, pero no desde el apego, desde el te necesito, ¿no? Sino desde esto que es la cooperación, ¿no? Desde el compartir. Claro, desde el entender que si somos más orientados hacia lo mismo, eso tiene más fuerza, pero que no nos podemos perder en que todos queremos eso, sino que Acuario, ¿no? Es respetar mi autenticidad, ¿no? Lo especial que hay en mí y que me hace único, y pertenecer desde ahí, ¿no? Desde eso auténtico. Entonces estamos entrando astrológicamente en una era bellísima. A mí me encanta el signo de Acuario, tengo muchos planetas ahí, entonces me resuena muchísimo esta era, ¿no? Que vinimos a abrir. Estas almas que encarnamos en todo este periodo, vinimos a vivir esta bisagra maravillosa, llena de sincronías. Qué bueno, porque te escucho y me resuena
al terreno fértil de lo que vienen a ser las semillas estelares, ¿no? Para otro video, porque puntualmente Acuario define justamente el trabajo de lo que son las semillas estelares. Hermoso, sí, hermoso, bellísimo. Bueno, esperamos que toda esta información más o menos cobre un orden. Solo. Sí, en cada uno de ustedes, de acuerdo a cada Se configura en antena. algo. Y es que sí, yo creo que esta info cada uno la recibe como una antena, ¿no? De acuerdo al proceso en el que está, y le resuena de acuerdo a lo que está viviendo, lo que está experimentando. Siempre decimos como, bueno, discernir en todo lo que escuchamos y nos llega, ¿no? Tomar eso que nos resuena y eso que no, y está también bien, porque bueno, también es como este momento de que cada uno pueda conectar con su verdad, ¿no? Con la suya propia, para lo cual vamos a ir buscando, ¿no? Información así como a los Géminis, un poco de todo, pero precisamente para no seguir habitando esta experiencia desde las verdades que nos han contado, sino que podamos habitar esta experiencia desde la verdad que somos. Sí, creo que en esto que decía Dani, ¿no? Acuario también es como, tiene esta característica de ser como la era de la verdad. Pero no tomemos en cuenta esto que hablamos de tercera dimensión, no una verdad que nos digan cuál es la verdad, sino una verdad que se construye desde adentro. Entonces todo esto que hayan escuchado y lo que les haya llamado la atención o lo que hayan sentido algún tipo de vibración en su corazón, investiguen, amplíen, profundicen y construyan su propia realidad. Bueno, gracias a todos por estar allí del otro lado. Dejamos abiertos los comentarios para cuando quieran preguntar, quieran comentar. Hay un botón para suscribirse. Esto no lo estamos haciendo en vivo. Preguntas, Pero like, todos seguimos charlando por comentarios. Sí, los próximos ya estaría bueno ir largando en vivo para que podamos interactuar un poquito más, ¿sí? Esto es también, bueno, como una apertura de nuestro canal, pero la idea es que ese canal abra una comunidad, ¿no? De la cual quienes sientan formen parte y sigamos sumando nodos, ¿no? Encendidos, luces a esta red. Y también era como la intención esto, ¿no? Compartirles en qué andamos en la escuela hoy por hoy, ¿no? Porque nosotros comenzamos como una escuela netamente de biodecodificación y hoy por hoy todo lo que estamos compartiendo, ya sean talleres y ya sea la propia biodecodificación transpersonal, está orientada a acompañar estos procesos de transformación. Estos procesos de los que estamos hablando, ¿no? Lo que está haciendo la humanidad en este momento. Cuando nosotros iniciamos este camino, sentíamos que, bueno, esto era maravilloso porque podía sanar un síntoma, ¿no? Esto era maravilloso porque de repente podías vivir un vínculo de manera diferente, y eso ya era un montón, pero siempre sentimos en el fondo que esto venía para algo más, ¿no? Que esto en realidad era algo que nosotros estábamos haciendo como una forma de servicio para algo que era mucho mayor que nosotros, que era mucho más profundo que un síntoma. Entonces fuimos entendiendo que toda esta info en realidad viene porque es momento de que venga, ¿no? Y que nosotros somos canales de esa información. Esto no es nuestro y no es de nadie, ¿no? Esto, si bien hay escuelas y hay lugares donde esto tiene una patente, ¿no? Esta información habita en todos nosotros. Quienes llegan, ¿no? Quienes conectan con esta información, no lo hacen para aprenderla, lo hacen para recordarla, porque ya está en cada uno de nosotros. Así que bueno, bienvenidos a recordar. Los invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones para cuando hagamos vivos, para cuando subamos contenido nuevo. Vamos a ir por acá, además de por Instagram, vamos a empezar a extender. A dejar nuestra biblioteca acá, de a poco. Sí, a bajar todo esto, porque si no se carga mucho, se sobrecarga el procesador. Bueno, muchas gracias por estar allí del otro lado. Nos vemos en el siguiente encuentro. Chau, chau.